Seguimos aquí en su programa Dejando Huella. Pueden hacer su consulta o su comentario llamando al 2235-5722 o enviar su mensajito por WhatsApp al 8734-6184. Asimismo les recuerdo que nos pueden buscar en nuestras redes sociales como en Facebook Dejando Huella Honduras, en Instagram y en Twitter Dejando Huella HN. Tenemos ya en cabina a nuestro invitado de honor, al abogado José María Díaz. ¿Cómo está, abogado? Buenas noches, Cristian, y buenas noches a todo tu auditorio. Muy contento de estar aquí con ustedes y poder compartir experiencias, vivencias y proyectos futuros. Así, ya para conocer un poco más del abogado José María Díaz Ávila, quisiera preguntarle, abogado, ¿de dónde viene el abogado José María Díaz? ¿Bien, nació aquí en Tegucigalpa o nació fuera de la capital? Cristian, yo soy de Tegucigalpa, sin embargo mis orígenes de mi padre, el apellido Díaz, viene de Sabana Grande. Castellanos viene de una aldea en Santa Bárbara llamada Cehuaca, y los apellidos de mi madre, Ávila González, vienen de Trujillo, y tengo entendido que el González de España. Entonces, capitalinos, pero con una influencia sanguínea de todos los lados de Honduras. Así es. Y cuéntanos un poco más de su infancia. ¿Su infancia creció en Sabana Grande o se trasladaron jóvenes con su padre y su madre hacia la ciudad capital? No, crecí enteramente en Tegucigalpa. Sin embargo, mi abuelo paterno fue una persona que influyó mucho en mi vida. Fue abogado y notario. Sin embargo, él tenía una propiedad en la cual todos los hermanos de mi padre siempre se reunían. Entonces crecimos con ese sentimiento familiar, con un amor especial a Sabana Grande, porque era el punto de ver a mi abuelo, de estar con mi abuelo, de estar con mis tíos, con mis tías. Y eran momentos muy bonitos porque compartíamos en familia, ¿verdad? Entonces recuerdo eso de mi infancia, y obviamente ahí en Sabana Grande hay mucho caballo. Mi abuelo tenía una finca con caballo y nosotros como niños nos gustaba andar a caballo, comer carne asada, lo normal, barbacoa, ¿verdad? Siempre pasaba en momentos en familia, compartía con sus primos. ¿Y su familia es numerosa, abogado, o son pocos? Ambas familias, los Díaz y los Ávila, son familias numerosas. Mi padre viene de ambos padres míos tienen 8 hermanos. Obviamente hay tíos que ya no están con nosotros, pero sí me acostumbré a crecer en familias numerosas, que para nosotros era muy bonito. Y me acuerdo que yo pequeño le decía a mi madre, yo llorando, yo soy gemelo, ¿verdad? Mi hermano gemelo se llama David Leonardo Díaz Ávila. Yo lloraba porque yo miraba que la influencia que yo tenía tanto de mis tíos paternos como maternos era bien numeroso. Entonces yo le decía a mi mamá que mis hijos solo iban a tener un tío, mi hermano gemelo David, ¿verdad? Entonces lo miraba raro, ¿verdad? Venir de una familia numerosa y con muy pocos hermanos. Entonces creo que ahí fue esa queja que le hice a mi madre, fue producto que viniera mi hermano pequeño, Samuel Díaz, que es oyente de ustedes. Samuel ya le habían, sin que yo le dijera, ya le había anunciado a mis padres que yo iba a estar en la radio. Lo sigue en Facebook a ustedes y ya les informó a ellos que muy probablemente les mando un saludo a mi madre, a la abogada Digna Ávila Díaz, y a mi padre, al abogado José María Díaz Castellanos, y a mis 2 hermanos, Samuel Alejandro Díaz Ávila y David Leonardo Díaz Ávila, que nos están escuchando fielmente en este programa. Ahora le mandamos un fuerte abrazo y saludo a la familia Díaz, que siempre está pendiente del programa Dejando Huella. Y cuéntenos un poco, abogado. Muchas veces se da que cuando hay personas, cuando padres tienen hijos gemelos, los visten de igual. ¿A usted con su hermano David se vestían de la misma forma de pequeños? Sí, mi madre de pequeños tenía esa costumbre de vestirnos igual. Nunca nos molestó porque somos gemelos fraternos, o fraternal twins, de distintas bolsas, de distintos sacos. Entonces somos muy diferentes, ¿verdad? Y siempre para nosotros fue bonito. Había gente que nos identificaba solo con la palabra gemelos, ¿verdad? Nos decían gemelos, bueno, mi madre una de ellas, ¿verdad? Entonces
no crecimos con ningún complejo que nos hayan vestido distintos, iguales, pero obviamente a medida íbamos madurando, íbamos creciendo, cada quien iba agarrando su propia personalidad, sus propias características, y dejó de ser una costumbre y al final nos vestíamos. ¿Hasta qué edad dejaron de vestirse igual? Bueno, yo creo que a partir, no me acuerdo exactamente, pero creo que una gran diferencia es que él es Gran Barcelona y yo soy Gran Real Madrid. Entonces mi padre nos trajo las camisas de ambos equipos y ahí definimos ya a marcarnos distintos. Creo que solo coincidimos con el Olimpia. Bueno, toda mi familia es Barça, solo yo soy Madrid, pero no, yo creo que a partir de los 13, 14 años ya empezábamos a vestirnos distintos. Ya, y llegué a mencionar un poco del fútbol. ¿A quién sigue aquí en la capital? ¿Al Olimpia o al Motagua? No, yo soy olimpista, toda la vida he sido olimpista, pero mi pasión por el fútbol, inclusive siento más pasión por el Real Madrid que cualquier otro equipo. Es más aficionada al Real Madrid entonces. Al Real Madrid, sí. Y con esa afición que tuvo, o ese fanatismo por el deporte, por el fútbol, ¿nunca le llamó la atención jugar al fútbol en vez de seguir estudiando, ser abogado? ¿No le tuve esa inquietud? Bueno, con mi hermano gemelo siempre fuimos deportistas, ¿verdad? Nosotros estuvimos en una escuela en la cual nos incluían en los equipos de fútbol y me acuerdo una ocasión que el grado de nosotros estaba perdiendo en un campeonato de colegios bilingües y en un restaurante en el Boulevard Banazán que tenía una canchita de fútbol, de hamburguesas, no voy a decir el nombre, pero ya se imaginan cuál. Y al nomás llegar David y mi persona, empatamos y ganamos el juego, pues nos iban ganando por una diferencia marcada, alrededor de más de 7 goles, pero sí crecimos con bastante amor al deporte, más que todo al fútbol, y yo tenía yo entré al equipo de fútbol de mi escuela por jugar bien básquet. Sin embargo, siempre me encantó el voleibol, el fútbol y el básquetbol. Y ya más viejo me puse a practicar otros deportes. ¿Y cómo inició esa decisión por estudiar leyes? ¿Por influencia de sus padres, por su abuelo? ¿Quién lo motivó a estudiar Derecho? Bueno, siempre he considerado que mi padre es mi gran héroe, ¿verdad? Yo creo que no solo de niño, sino que aún adulto, siempre lo admiro mucho, ¿verdad? Y él es para mí mi héroe viviente. Yo, Cristian, empecé estudiando ingeniería en sistemas. Ingeniería en sistemas, y de ingeniería en sistemas me pasé a estudiar ingeniería industrial en sistemas. Sin embargo, mi padre se lanzó a la decanatura de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y en la universidad que tengo yo, que tenía una tendencia empresarial, colaboré en la campaña con mi padre, con cuadernos de amigos míos, lo llevábamos a una imprenta de un amigo que estaba en mi universidad. Yo compraba donas para los estudiantes y se las iba a dejar a la Facultad de Derecho, y cuando iba a regalar la publicidad de mi padre, un profesor me sentó ahí, me regañó y me dijo que qué estaba haciendo, y me dijo que escuchara la clase, ¿verdad? Y que regalara los cuadernos hasta que terminara de dar la clase. Entonces era una clase de Derecho Romano y me sentí tan en mi salsa que me di cuenta que estaba equivocado, ¿verdad? Equivocado en la carrera que había escogido. Soy fanático a la computación y a la tecnología, y me había ido más por mi pasión por la tecnología que por mis aptitudes. Sí sentí que mi fortaleza estaba en Derecho, sentí muy familiarizado con los términos, con la jerga jurídica, entonces me cambié. Fue un cambio drástico, sin embargo muy contento de haber tomado esa decisión, porque mi carrera me ha desarrollado como profesional y me ha convertido en la persona que soy hoy en día. Qué interesante de que fue pura coincidencia, pura casualidad, que es abogado. Sí, no fue algo. Yo por eso soy catedrático universitario, Cristian, y siempre le pregunto a mis alumnos si Derecho fue su primera opción, ¿verdad? Y siempre les digo que ellos están mucho más seguros
de su escogencia de la carrera profesional que cuando yo escogí la carrera, ¿verdad? O sea, yo estuve en otra universidad alrededor de tres años, ¿verdad? Entonces sí fue una decisión muy difícil, mi madre casi me mata porque estaba en una universidad muy cara, una carrera, pero sin embargo no había avanzado mucho, no había pasado muchas clases y me pasé a Derecho y fue la carrera que yo me sentí más cómodo y me ha permitido desarrollarme. ¿No? Y algo interesante que mencionó abogado fue de que, bueno, si la vez su pasión era las computadoras, los sistemas y todo, pero la aptitud que usted tenía, o ese, como que también me dice, la lógica jurídica, era con el derecho. Así es, y así poco a poco se dio cuenta y gracias a ese maestro, hoy es un gran abogado que es también notario, ¿verdad? Así, notario, abogado, notario, doctor en Derecho, máster en Administración de Justicia y con estudios en Europa sobre Derecho Laboral. Así es, ya con esto vamos a nuestra segunda pausa comercial y para que puedan conocer un poco más de la vida del abogado José María Díaz, no nos cambien. Seguimos en el programa Dejando Huella esta noche, escuchando la historia de éxito del abogado José María Díaz, que nos viene contando que también ha tenido una trayectoria deportiva, no solo académica, y bueno, también para que sirva de ejemplo para muchas personas. Venía escuchando en el automóvil ahí, en el tráfico, la entrevista, escuchando que tomó ahí 2 carreras primero y después decidió estudiar leyes, así que creo que no he sido el único que ha tenido esos percances de estar ahí medio equivocado en lo que estamos estudiando. Sí, así es. Y que siempre llega un momento que tal vez estás en una clase que te puede gustar y así vas avanzando en tu carrera, pero como le pasó al abogado José María, que escuchó una clase a fuerza, que es la clase de Derecho Romano, que a mí en lo particular no me gustó mucho, no fue el maestro que la dio, pero no me gustó mucho, pero bueno, al abogado le gustó bastante y que eso fue el inicio de una carrera profesional. Sí, definitivamente la clase de Derecho Romano es algo árida, ¿verdad? No gusta mucho. Sin embargo, a mí sí me despertó ese interés, me sentí muy familiarizado con los términos y al final de cuentas creo yo que tomé la mejor decisión. Sin embargo, creo que el joven toma una de las decisiones más importantes en su vida a una edad que no tiene la madurez suficiente para escoger una carrera profesional. Si nosotros nos ponemos a pensar cuándo, a qué edad nos toca escoger esa carrera profesional en el cual nos vamos a desarrollar como adultos y vamos a subsistir en la sociedad y vamos a tratar de sostener una familia, estamos escogiendo una carrera hoy en día a los 17, 18 años. A los 17, 18 años considero que la madurez de la persona todavía no es la suficiente para amarrarse con una profesión de por vida, ¿verdad? Para mí yo creo que esos 17, 18 años deberíamos de viajar, hacer cosas interesantes, afiliarse a programas educativos o a sociedades que hagan cuestiones filantrópicas antes de escoger esa decisión tan importante, porque acuérdense que con la carrera nosotros nos quedamos y vamos a trabajar con esa carrera. Claro. O así como lo hizo, que ustedes me imagino que lo admiran mucho al técnico Carlos Ancelotti, da su año sabático, así ejercicio sí, para descansar y conocer. Sí, de verdad que esos tiempos sabáticos son muy sabios porque en la vida hay que pensar bastante y reflexionar, ¿verdad? Reflexionar qué es lo que vamos a hacer a futuro. Mencionaba el abogado fuera de micrófonos que también hace otro tipo de deportes. Bueno, y también como deportes extremos, así como ir a la Tigra en moto. Sí. Bueno, practiqué un deporte que se llama karting. Son go-karts, son carritos pequeños de carrera. Habíamos alrededor de 17 personas en Honduras, alrededor de 15, 17 personas que corríamos. Para los que no conocen qué es el karting, es prácticamente la escuela de Fórmula 1, ¿verdad? Son los carritos en los cuales los pilotos de Fórmula 1 se entrenan. Nosotros teníamos aquí un campeonato nacional todo el año, muy bonito, muy interesante. Sin embargo, eso quedó ahí. Todavía tengo mi carrito, no es que me desecho de él, pero el campeonato terminó hace como unos 4 o 5 años, no se volvió
a reanimar y me pasé a otros deportes, ¿verdad? Hago bicicleta de montaña, bicicleta de ruta y practico también enduro, motoenduro. También andamos en moto de vez en cuando. No le gusta mucho a mi esposa ni mi familia, pero creo que me mantiene normal, ¿verdad? Me mantiene con vida, voto estrés. Así es importante de que tener tiempo para ese tipo de actividades deportivas, porque como bien acaba de mencionar el abogado, es estrés, pues uno se relaja y puedes ir con la vida diariamente con fuerza y con ánimo. Ya para conocer un poco más en su carrera profesional, abogado, ¿cuál fue su primer trabajo? Bueno, no me van a querer, pero mi primer trabajo fue en un viaje que yo hice a Estados Unidos con mi hermano, como en 6º grado, y trabajamos nosotros en Domino's Pizza en Chicago. Nosotros repartíamos las ofertas de Domino's Pizza, nos llevaban a una colonia y de casa en casa repartíamos ofertas. Fue una experiencia bonita porque nosotros estábamos en una escuela de verano con mi hermano y para matar el tiempo trabajábamos en Domino's Pizza y nos pagaban diario y todos los días me compraba un Transformer, ¿verdad? Daba lo suficiente para comprarme un juguete diario y fue una experiencia bonita. Sin embargo, ya en la profesión que yo escogí, mi primer puesto, yo tengo 19 años de carrera judicial en la Corte Suprema de Justicia y siendo bilingüe y viniendo de 3er año de ingeniería, mi primer puesto en el Poder Judicial fue archivero, ¿verdad? Archivero ganando 1.010 lempiras mensuales. Es prácticamente la escala más básica del Poder Judicial y así inició toda mi carrera judicial que hoy en la actualidad tengo ya 19 años de carrera judicial. ¿Y qué otros puestos en el Poder Judicial estuvo? Bueno, su primer trabajo fue en el Poder Judicial como archivero. Que es lo más estresante para los compañeros, de que los abogados molesten por expedientes, que no están en expedientes, que lo tienen que buscar. Bueno, fue mi primer puesto en el juzgado segundo de lo criminal. Mi jefa era la abogada Irma Lagos de Anduray, que le mandamos un saludo, una excelente profesional. De archivero del juzgado segundo de lo criminal pasé a ser receptor del registro de la propiedad, cuando el registro de la propiedad todavía era parte del Poder Judicial, y era siempre otro archivero, siempre siendo archivero pero con otro nombre, ¿verdad? En el registro de la propiedad a mí me tocaba ordenar los tomos, ¿verdad? Y repartir el trabajo. Mis amigos en la universidad eran calificadores y verificadores. Yo nunca tuve la oportunidad de ser calificador ni verificador en el registro de la propiedad. Y de ese puesto de archivero del registro de la propiedad pasé a ser escribiente del juzgado de letras segundo de la niñez, ¿verdad? Y del juzgado de letras segundo de la niñez estuve con la abogada Selma Meléndez, que también me enseñó mucho, me corregía todo, ¿verdad? Una ortografía perfecta, porque acuérdense que cuando yo inicié el Poder Judicial no había computadoras como ustedes ahora, ¿verdad? Ahora ustedes se equivocan y solo le ponen delete y ya vuelve a corregir. Correcto, a mí me tocaba typear. Sin embargo, ya en el juzgado de la niñez, ya solo ella tenía computadora, nosotros teníamos máquinas de escribir, pero me enseñó bastante ortografía y gramática la abogada Selma, que le agradezco muchísimo. Y del juzgado de la niñez pasé a la sala laboral como secretario de la sala laboral. Estuve 7 años en la sala, del juzgado de la niñez pasé al proyecto de depuración de causas penales, ¿verdad? El proyecto de depuración de causas penales financiado por la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, del gobierno americano, USAID. Nosotros éramos consultores técnicos y de ahí pasé a ser secretario de la sala laboral, 7 años de secretario de la sala laboral, y en la actualidad tengo 6 años de ser asesor de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la sala laboral contencioso administrativo, a punto de cumplir 7 años en este enero próximo. Hace una carrera bien extensa dentro del Poder Judicial, que qué bonito también de que se puede llegar lejos, porque a veces hay muchos compañeros que tenemos, a veces se quedan estancados siendo archiveros, siendo escribientes, y a veces no aspiran a más,
o siempre ponen X excusas para no, tal vez no seguir estudiando, pero usted es una muestra de que con perseverancia y con estudio puede llegar lejos, pues, porque ser asesor de los magistrados es un puesto muy importante dentro del Poder Judicial. Sí, has mencionado dos palabras claves, Cristian, perseverancia y estudios. Yo le agregaría otra que me ha dado bastante resultado a mí, es trabajar bien. Al final de cuentas, Honduras, tanto en la parte pública como en la empresa privada, se da bastante el compadrazgo y las palancas a nivel político. Sin embargo, yo creo que si uno se prepara, y el derecho laboral es la rama que más premia la meritocracia, ¿verdad? Si uno es un buen empleado, si uno es un buen empleado honesto, honrado, al final de cuentas los jefes se van fijando en uno y ellos mismos van promoviendo ese ascenso. Mi carrera judicial, si bien es cierto, ha sido en ascenso, pero yo empiezo de la escala más básica y nunca he tenido una ayuda de algún padrino político, sino que ha sido mi trabajo mismo, mi mejor carta de presentación para que yo pueda desarrollarme dentro del Poder Judicial. Lo que nos decía, recapitulando un poco, cuando usted empezó en su primer puesto de archivero, ya estaba egresado de la universidad. Era estudiante todavía. Era estudiante todavía. Era estudiante. Pero eso es un buen ejemplo también para muchos jóvenes, que como mencionaba Cristian, que están llevando la academia y la práctica al mismo tiempo, porque muchas personas sabemos las situaciones del país, que muchos jóvenes pues ya se gradúan del colegio y tienen que empezar a buscar trabajo si quieren estudiar, porque tal vez la mamá ya no puede continuar con los estudios universitarios de esa persona, o pues también por ellos mismos, pues porque desean ya independizarse un poco de su casa, algunos. Pero sí es importante esa perseverancia de siempre seguir estudiando, y como lo hemos tenido aquí de ejemplo en Dejando Huella, que muchas personas siempre nos dicen nunca se termina de aprender, siempre hay que seguir estudiando, hay que ser perseverantes, y qué bueno pues que siempre sigamos teniendo estos ejemplos para que los demás nos escuchen y sepan de que sí hay oportunidades en Honduras, no necesariamente con un padrino político y para llegar a lo alto como usted lo ha mencionado. Sí, muchas gracias. Yo creo que de verdad que sí, yo siento que tenemos que ir cambiando de rumbo, ¿verdad? O sea, no nos podemos seguir apoyando en que las personas van a ascender en sus respectivas carreras porque alguien les ayude, ¿verdad? La mejor ayuda es uno mismo, ¿verdad? Uno tiene que ser ese motor, ese combustible para tener ese deseo de superación y realizarse como profesional, ¿verdad? Y abogado, tantos años que tiene dentro del Poder Judicial, ¿se mira todavía entre 2, 3 años siempre dentro del Poder Judicial, o ya se mira fuera del Poder Judicial? Bueno, de verdad que el Poder Judicial, yo estoy muy agradecido con él. La Corte Suprema de Justicia a mí me ha dado todo, ¿verdad? Me terminé de educar. Si nosotros los empleados judiciales analizamos bien nuestro trabajo, a nosotros nos pagan por estudiar, por aprender, entonces es una experiencia valiosísima, y al grado que yo he estado ahí, me ha permitido desarrollarme como un padre de familia, poner a mis hijos en la escuela, poder tener una casa, ¿verdad? Poder pagar la cuota de una casa, casarme con mi esposa, poder mantener mis hijos. Entonces, el hecho que un salario dentro de una institución pública y la estabilidad que nos da el Poder Judicial me haya permitido desarrollarme como persona, yo estoy sumamente agradecido. Sin embargo, uno creo que no puede eternizar en las instituciones, siempre hay que buscar un cambio. Nosotros ahorita estamos apuntando para la presidencia del Colegio de Abogados, y creo que sí estoy llegando a mis últimos años en el Poder Judicial. No diría que mis últimos 2 años, pero creo que ya está próxima la decisión de ya cumplir mi ciclo en el Poder Judicial y tomar otros rumbos. Y hablando un poco sobre eso, su deseo por ser presidente del Colegio de Abogados, este año son nuevamente las elecciones, si no me equivoco, ahorita en las elecciones internas son en noviembre de este año. Y las otras serían en febrero. En febrero ya. Entonces, pues va a volver a, bueno,
su deseo otra vez de poder aspirar nuevamente por la presidencia del Colegio de Abogados. Así es, nosotros estamos en un proceso de elección, sin embargo, mi movimiento, el movimiento que yo represento, Unidad y Cambio, nosotros no nos hemos acercado al gremio solo en tiempo de elecciones, ¿verdad? Una de las principales características del movimiento que yo represento es la academia, la capacitación profesional, y eso no puede ser solo para elecciones. Entonces, desde mi primera experiencia aspirando a la presidencia del Colegio de Abogados, no me quedé con los brazos sentados ni cruzados, sino que nos pusimos a capacitar a los abogados que aspiran a ser notarios. Entonces, nosotros con éxito hemos desarrollado 3 cursos de preparación para formar abogados que quieran pasar su examen de notario, y ahorita estamos realizando un 4.º curso aquí en la ciudad de Tegucigalpa, así como hemos hecho capacitaciones masivas a nivel nacional a todos los abogados de forma gratuita. Entonces, la gran característica de nuestro movimiento que el componente que menos tiene es la parte política, ¿verdad? Nosotros somos un movimiento en primer término académico, en segundo término social. Hicimos una maratón recientemente con un éxito total, rotundo, y la última parte es el componente político, porque estamos convencidos y seguros que la única forma de hacer cambios profundos, tanto en el Colegio de Abogados como en nuestra profesión, tiene que ser aprovechando el Colegio de Abogados, que nos serviría como plataforma para hacer estos cambios que necesita tanto nuestra profesión y Honduras como país, ¿no? Y hablando un poco sobre eso de que le gusta la política del Colegio de Abogados, ¿algún momento ha pensado, abogado, buscar un cargo de elección popular? No, porque miren, en realidad, por mucho que mi candidatura y mi perfil, la gente no me mire como político, pero en realidad yo soy más académico que político. Sin embargo, sí siento que la gente buena nunca se mete en política, ¿verdad? Y el ceder espacios son espacios que se pierden, y que cosas buenas se podrían estar haciendo si gente como ustedes y como nosotros nos metemos, buscamos un cambio en este país, buscamos un cambio en la dirección de estas instituciones, que se puede hacer tanto, ¿verdad? Entonces, así como nosotros hemos hecho tantas cosas sin ser gobierno, yo creo que siendo gobierno vamos a poder hacer muchas cosas más. Siento que yo me podría desarrollar más en la academia, en puestos jurisdiccionales, ¿verdad? Que se tenga que aplicar justicia, que en cargos políticos, pero no descartamos la idea, ¿verdad? O sea, es una posibilidad, y a futuro tendríamos que analizarla y pensarla, consultarla bien con mi esposa, que ella al final de cuentas es la que más me apoya, ¿verdad? O sea, yo sé que para mi familia es difícil, tengo 2 hijos pequeños, Becky de 4 años, añitos apenas, y Chemita de un añito y medio. Entonces, dedicarle el tiempo a los abogados a nivel nacional me quita bastante tiempo de familia, ¿verdad? Entonces yo sé que no lo pudiera hacer sin el apoyo de mi esposa, porque ella suple, ¿verdad?, mi ausencia en la casa, porque sin ser gobierno yo ando teniendo abogados a nivel nacional, viendo de qué manera se les apoya, se les capacita, y creo que el futuro me va a favorecer, los abogados me van a favorecer en las próximas elecciones, y prácticamente me ha preparado lo que me espera como presidente del Colegio de Abogados, y afianzado esa relación que tengo con mi esposa, y cada quien está cumpliendo su papel. Cuando yo estoy en la familia me dedico al 100% con ellos, soy una persona bien familiar, adoro a mis hijos, ¿verdad? Considero que Dios me ha bendecido principalmente por la familia bella y preciosa que me ha dado, que no pude haber pedido más, ¿verdad? Eso es todo para mí, mi familia. Y ya para terminar, abogado, ¿cuál ha sido la experiencia más difícil que ha tenido que superar, ya sea en el ámbito profesional o personal? El examen de notario. El examen de notario... Es cierto que son como unas 1000 preguntas, es lo que me han dicho a mí. No, de verdad que para los abogados creo que no hay experiencia a la vez gratificante, pero traumática, intimidadora. Ustedes no saben
por el nivel de estrés que uno pasa antes de someterse a ese examen, es estudiar todas las ramas del derecho, no solo el derecho notarial, es estudiar todas las ramas del derecho. Yo prácticamente me tuve que salir de mi casa 2 meses, ¿verdad?, para poder concentrarme a estudiar. Es un examen que me hizo llorar antes de someterme al examen, es un examen que me hizo tomar calmantes para poder manejar bien los niveles de estrés, un examen que te hace que te separes de la familia. Y yo creo que en mi persona, como aspirante a la presidencia del Colegio de Abogados y como asesor de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la presión era exagerada, ¿verdad? Entonces sí entré a ese examen con un nivel de estrés inimaginable, pero Dios creo que me fue dando fortaleza, la sabiduría necesaria para ir pudiendo contestar y pasar dignamente el examen y ya ser un notario más dentro del país. Y ese examen, abogado, están todos los magistrados, es una terna, es escrito, es oral, para que la gente pueda saber un poco más cómo es ese proceso que tenemos que pasar. Para dramatizar de una forma fiel el examen de notario, uno está en un banquillo que no parece uno examinando, sino que parece más bien un acusado. Hay 15 magistrados, todos con ropa oscura enfrente de uno, 15 magistrados que conforman un poder del Estado, y por su experiencia y por su conocimiento son 15 personas sabias en la materia del derecho, que le dan unos papelitos a uno y un lápiz grafito, porque hay preguntas que le hacen que uno las tiene que sacar el cálculo en ese papel que le dan, y uno le hacen preguntas que ni se imagina que las van a hacer, y no hay periodo de descanso, ¿verdad? Cuando empieza el examen es una batería de preguntas por parte de los 15 magistrados, y al final de cuentas uno se defiende como gato panza arriba. Aunque no lo estén atacando a uno se siente atacado, ¿verdad? Porque terminando de contestar una pregunta lanzan la otra, y así, ¿verdad? Y así lo tienen por el espacio de hora y media, 2 horas, hasta que pregunta el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es el último en preguntar, y eso ya lo va tranquilizando a uno, porque cuando ya llega el presidente uno ya sabe si pasó o no pasó por el desempeño de tu examen, si contestaste, ¿verdad? Y se va relajando uno, porque uno ya va sintiendo que llegó al final, y obviamente la juramentación, ¿verdad? Ya cuando lo juramentan como notario, es el título que más me ha costado. Tengo un doctorado en Derecho Laboral, tengo una maestría de Costa Rica y mi título de licenciado, y un título de Europa en La Coruña, pero ningún título me hizo sufrir y me hizo llorar como ese título. Entonces uno como que lo disfruta más ese cartón de notario. Sí. Bueno, me imagino, bueno, ya a mí entre unos años ya me va a tocar hacer ese examen, y que me han dicho que ya me tengo que ir preparando, porque sí es una prueba muy difícil que hay que superar. Gracias, abogado, por aceptar la invitación, por hacer tiempo, por venir al programa de Dejando Huella y compartir su historia de éxito. Gracias, Cristian, gracias, Gianfranco. De verdad que para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Los felicito porque este tipo de programas casi no existen en Honduras, ¿verdad? El periodismo que nosotros tenemos es destructivo, ¿verdad? Solo sacan la parte negativa, y este tipo de programas arrojan una luz en este mar de oscuridad que tenemos, de cosas malas que pasan en Honduras, y es bueno saber que no todos estamos haciendo algo malo, sino que hay hondureños buenos por este país que queremos un cambio. Así que les agradezco por la oportunidad. Así es. Y recuerden a todos los oyentes dejar una huella de 5 estrellas para tener un mejor país. Buenas noches.